Advertencia. Este episodio hace referencia a temas sexuales, violaciones y abuso infantil. No es apto para menores. Brian y yo estábamos sentados en el suelo de la guardería de la iglesia. La guardería estaba en el sótano. Era una estancia que olía un poco a humedad. Por eso, siempre tenían el deshumidificador puesto. El ruido que hacía se amortiguaba un poco por la moqueta que cubría todo el suelo. Hoy no había otros niños, solo Brian y yo. Había un pequeño trastero contiguo al sótano. No me gustaba mucho ese cuarto. No tenía luz y había mucho polvo. Estaba mirando la puerta de este trastero. Brian tosía. Estaba intentando convencerme para entrar. Venga, tío, vamos a entrar. Ya verás, no pasa nada. Va a ser divertido. No quiero, le contesté. Estaba pensando en el último libro que leí. Seguía leyendo por las noches, cuando dormían mis padres. Ya me había leído todos los libros de la caja de debajo de mi cama, varias veces. Quería más libros, porque me protegían de la niebla. Todavía no sabía qué era exactamente, pero ya estaba seguro de que no venía de fuera. Durante el día, la niebla me perseguía. Había aprendido a convivir con las náuseas, a disimular el malestar, a fingir que todo estaba bien con una sonrisa en la cara. Fingir que era un niño feliz. Pero no lo era, porque ya sabía que la niebla venía de nosotros. De hecho, donde más notaba el sabor a manzana podrida era en la iglesia. Pero por la noche, cuando leía y viajaba al mundo exterior, la niebla no podía tocarme. Siempre que podía, cogía algún libro más a escondidas, mi protección contra la niebla. Luego lo ocultaba debajo de mi cama. Menuda biblioteca que tenía ahí abajo. El último libro que había leído era La llamada de los salvajes, de Jack London. Su historia de Alaska, las tormentas de nieve, los perros y la naturaleza me había cautivado. Alaska estaba lejos de mi casa, pero sabía que los trenes de mercancías que pasaban por el pueblo acababan allí. A veces soñaba con colarme en uno de ellos y vivir mi propia aventura a lo Jack London. Si la niebla no me podía tocar cuando viajaba al mundo exterior con los libros por la noche, a lo mejor no me podría tocar nunca, ni durante el día, si viviera de verdad en el mundo exterior, si viviera en Alaska. Brian tosió otra vez. Venga, ¿por qué no quieres entrar? Porque no quiero. Y es que, aparte de viajar a muchos mundos ficticios, había aprendido muchas cosas leyendo. Cosas que no aprendía estudiando en casa o en la iglesia. Cosas de enciclopedias. Cosas como lo que era el sexo. Había escuchado la palabra alguna vez, pero nunca entendía su significado. Cuando alguien de la iglesia la decía, siempre la pronunciaba a medias, susurrando. Sexo. No lo entendía todo, pero sabía que el secreto de Brian, el secreto que había compartido conmigo, tenía algo que ver. La primera vez que me contó el secreto que el hombre ese había compartido con él, sentía que no estaba bien, pero como no sabía qué era, no podía ponerlo en palabras. Ahora sí sabía lo que era. Estaba seguro de que, definitivamente, no teníamos que compartir el secreto con nuestros padres, pues nos castigarían. No podíamos contárselo a ningún adulto, de hecho. ¿A quién se lo contaríamos? Aún así, no me gustaba que Brian siguiese con el secreto. Para colmo, ya lo había compartido con varios otros niños de la iglesia. No sé con cuántos, pero más de alguno. Por eso, quería que yo entrase en el trastero con él, para no contármelo, sino enseñármelo. Y yo no quería. Brian se puso de pie. Vale, pues si tú no vas, voy yo solo. No sabía si detenerlo. ¿Cómo lo iba a hacer? Vi cómo se acercó a la puerta del trastero para abrirla lentamente. Luego se metió dentro, cerrando la puerta tras sí en una gran nube de color verde. Escuché los susurros a través de la puerta.
Yo no quería entrar porque sabía que el hombre que le había enseñado el secreto estaba ahí dentro, para hacer esa cosa secreta con Brian. Ahí, en el trastero de la guardería de la iglesia, en el sótano, con el ruido del deshumidificador amortiguado por la moqueta. En 1980 se publicó el bestseller Michelle Recuerda, escrito por el psiquiatra Lawrence Pazder y su expaciente, Michelle Smith. Este libro cuenta cómo, mediante sesiones de hipnosis, Michelle le confesó a Lawrence que había sido sometida a rituales satánicos, en los cuales le habían torturado y encerrado en jaulas, había presenciado sacrificios humanos y le habían untado con la sangre de varios niños y adultos sacrificados. La tesis del libro es que había toda una red sofisticada de satanistas y había que proteger a los niños de la misma. En el verano de 1983, una madre le acusó a un empleado de la guardería de su hijo, McMartin Preschool, en California, de abuso. Las entrevistas realizadas por la policía recogían declaraciones de un hombre cabra, sangrientos sacrificios de animales y un empleado que podía volar. Llamaron a Pazder, escritor del libro Michelle Recuerda, como perito en el caso, que duró años en el foco mediático nacional. Las autoridades empezaron a recibir alertas de estos tipos de abuso en todo el país, por lo que el FBI, agentes de policía y abogados empezaron a intercambiar conocimientos en conferencias y seminarios a nivel nacional para prepararse ante la amenaza. Pazder, el autor del libro, impartía charlas a la policía y los fiscales usaban su libro como guía en la preparación de sus causas. Este fenómeno, conocido como Satanic Panic o el pánico satánico, llevó a la imputación de casi 200 personas por pertenencia a una organización satánica en todo el país. En el último capítulo hablamos del adoctrinamiento. En este episodio vamos a analizar la relación fundamentalista con el sexo, cómo sus creencias religiosas influyen en esta relación, sobre todo con respecto a los niños y las mujeres. En términos del pánico satánico, la creencia literal de los fundamentalistas en demonios y ángeles facilitaba en este ambiente de caza de brujas. Y es que, cuando yo era pequeño en los años 80 y 90, se hablaba mucho de los satanistas. No se cuestionaba su existencia, dábamos por hecho que estaban ahí. No salíamos la noche de Halloween, porque era el día del diablo y era peligroso. Podían raptar a los niños. Creíamos que el viento entre los árboles venía de las alas de los demonios, que tenían más poder ese día. Sabíamos que los satanistas vivían en nuestros barrios, realizando sus retorcidos rituales a escondidas. A mí me preocupaba mucho que mi gatito negro se escapara por la noche. Me habían dicho que buscaban sobre todo a los gatos negros para sus sacrificios animales. Otro factor importante es que, en este momento, la sociedad empezaba a coger conciencia del problema de los abusos sexuales, sobre todo los cometidos contra los niños. El libro Michelle Recuerda brindaba un villano muy cómodo a la población, el satanista. Esto era cómodo porque el villano venía de fuera y no de dentro de su casa. Mucho más fácil ver un amigo imaginario en el exterior que reconocer lo asquerosamente abominable que ocurre en tu propia comunidad. Yo soy Samuel y estás escuchando Fundamental. Bill Gothard miraba por el gran ventanal. Estaba preocupado. Estaba en su sala de terapia, él detrás de su escritorio, Sara sentada en el sofá. Los ojos de Sara estaban fijados en la puerta detrás de ellos, como si se quisiera ir. Esta sala se encontraba en su gran complejo, en Hinsdale, Illinois, a las afueras de Chicago. Un imponente edificio de ladrillo rojizo, situado encima de una colina, con columnas blancas y una gran cúpula en lo alto. A través de la ventana, Bill contemplaba el precioso césped verde que lo rodeaba todo. Como hormigas, los empleados y alumnos pululaban por ahí.
Las chicas pudorosamente vestidas y los chicos en chinos oscuros, vestidos de forma idéntica a Bill. Y claro, las chicas y los chicos no se mezclaban entre sí. Todo un ejército. ¿Quién se lo hubiera dicho cuando fundó su instituto hace décadas? Que Dios le bendeciría de esta manera. Casi 300 personas a su sueldo, un jet privado, varios edificios de pisos donde se alojaban sus trabajadores y más de $100 millones en patrimonio. Lo había ganado gracias a su ritmo imparable, viajando por todo el mundo para impartir sus principios básicos de la vida. Bill cerró la ventana antes de girar la cabeza para mirarle a Sarah, la fuente de su preocupación. Se escuchaba el reloj de su escritorio. Sarah ya era toda una mujer. Bueno, tenía 16 años, pero como si lo fuera. Seguía vistiéndose de la misma manera, faldas largas de vaquero con sus trenzas. Por debajo de la falda se asomaban sus pequeños pies. Qué bonitos, qué finos eran. Sarah, además, era obediente, con una sonrisa que se había vuelto todavía más encantadora. La sonrisa de una mujer con la alegría del Señor en el corazón. Sarah, limpia la cocina. Sí, señor. Sarah, ayúdame con esta carta. Sí, señor. Sarah, llama a mi secretaria. Sí, señor. Sarah, dame un masaje en los pies. Sí, señor. Bueno, hasta hace poco había sido obediente. Últimamente se había mostrado retadora, desafiante. Su sonrisa tan encantadora, la sonrisa de una mujer con la alegría del Señor en el corazón, brillaba por su ausencia. ¿Por qué? La pregunta le atormentaba. Desde que las arpías esas, que no entendían cómo funcionaban las cosas, habían montado su numerito, Bill sentía que su institución estaba bajo ataque. Y esto coincidió con el cambio en la conducta de Sarah. Todo comenzó con su hermano, Steve. En los años 80, varias empleadas le acusaron de conducta indebida. Esto había llamado la atención de la junta de su institución. Bill no quería echar a su hermano de la organización, pero finalmente fue obligado a hacerlo. Su pobre hermano, que se dejó caer en la tentación, arrastrado por aquellas mujeres que le defraudaban, que provocaban. Dios y yo te perdonamos, Steve, pero es que no tengo elección. Eso fue hace años ya, pero el problema es que había levantado sospechas entre la comunidad. Algunos hasta habían dicho que las chicas eran víctimas. ¡Qué tontería! Si en situaciones así no hay víctimas. El pecado es de ambos. Y casi más pecado tenía la parte tentadora. Sí, la actitud de Sarah había cambiado. De ahí la urgencia de esta sesión. Miró de nuevo sus preciosos pies. ¡Qué pequeños eran! Antes de hablar, soltó uno de sus característicos eructos. Le salió un poco de niebla verde por la boca. Sarah, ¿qué te está pasando? ¿Hay algo que me quieres confesar? Su respuesta le sorprendió. No quiero hacer más sesiones. Bill se tomó unos segundos para reflexionar antes de hablar. Pero no entiendo. Las demás hasta te tienen envidia. No todo el mundo tiene el privilegio de hacer sesiones particulares conmigo. La niña permaneció en silencio un rato, sosteniéndole la mirada, desafiante. Finalmente se pronunció. No sé qué me estás haciendo, pero no me gusta. La chica le miró a los ojos, la cara neutra. Bill resopló. Quizá había sido dura con ello últimamente. A lo mejor necesitaba un pequeño aliciente. Fue a su escritorio y abrió un pequeño cajón. Rebuscó en su interior hasta encontrar lo que buscaba. Un tubo pequeño, menos de 10 centímetros. Lo levantó para que lo viera. Mira, Sarah, estaba esperando a que fueras mayor, pero quiero que lo tengas ya. Normalmente no lo permitiría, pero es verdad que ya eres mayor y... Le tendió el objeto. Anda, ven. Te lo regalo. Sarah cogió el objeto en la mano. Lo había visto antes, pero nunca se había atrevido a tocarlo. Lo miró unos segundos. ¿Sabes qué es? Le preguntó Bill.
Sara no contestó. Simplemente desvió la mirada de nuevo hacia la puerta. Según la filosofía fundamentalista, no pasa nada en este mundo que no haya sido predestinado por Dios. ¿Te han ascendido en el trabajo? Eso plan de Dios. ¿Se ha muerto tu madre? Dios quería que se muriese. ¿O te han violado? Esto también lo quería Dios. Es por eso que el Instituto de los Principios Básicos de la Vida de Bill Gothard publicó un panfleto titulado ¿Por qué Dios permitió que un niño de 4 años fuera violado por su vecino de 15? Sí, porque Dios permitió que un niño de 4 años fuera violado. En él, comparte sus respuestas a esta pregunta con los padres del niño. 1. Esta violación sirve para enseñarle su responsabilidad de pedirle ayuda a Dios. En nuestro mundo, con gente malvada, los más fuertes atacarán a los más débiles. Cuando ocurre esto, la ley de Dios es muy clara. Los más débiles deberán pedir ayuda, o son iguales de culpables. Cuando una víctima no pide ayuda o no denuncia el hecho a sus figuras de autoridad, tendrá el sentimiento de culpabilidad que podrá usar Satanás para derrotarlo. Es por eso importante que vuestro hijo confiese y pida perdón a Dios. El texto pone la palabra víctima entre comillas, porque no es una figura real, porque el fundamentalismo estipula que todos hemos pecado y que no existen inocentes. El niño, de 4 años, tendría que haberles contado antes a sus padres, y además debería pedirle perdón a Dios. Siguiente punto. 2. También sirve para motivarle a dedicar su cuerpo a Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Dios. Este concepto es importante para evitar la amargura. Vuestro hijo podrá decir, este vecino no abusó de mi cuerpo, abusó del cuerpo de Dios, y es Dios quien le juzgará. La víctima no tiene potestad sobre su cuerpo, y además no tiene derecho a enfadarse si le tocan. El texto sigue. 3. Sirve para centrarse en el odio de Dios por la sodomía. Vuestro hijo debería estudiar el relato de Génesis acerca de Sodoma y Gomorra, y también debería memorizar Romanos y todos los otros versos que tienen que ver con el pecado de la sodomía. 4. También sirve para aprender a reconocer a los malos compañeros. Cuando una persona sufre abusos, desarrolla una nueva sensibilidad a las personas con malas motivaciones. Vuestro hijo ahora tendría que tener una resistencia natural a cualquier persona con motivaciones impuras. 5. Además, sirve para ver la necesidad de un planning diario para el mejor uso del tiempo. El tiempo libre es peligroso y poco sabio. El dicho, manos ociosas son del diablo, es verdad. Un padre sabio planificará actividades productivas durante todo el día, para que el hijo no tenga tiempo a meterse en problemas. Ponle al niño de 4 años a memorizar versos acerca de la sodomía. Cúlpale por no saber que el vecino de 15 años era malvado y no le des tiempo libre. Ahora, problema de la violación resuelto. Sara nunca se había puesto pintalabios antes. Bill Gothard habló. Póntelo, es tuyo. La chica dudaba un poco al principio, mirando de nuevo hacia la puerta. Se tocó el labio inferior suavemente con el tubo, como probándolo. Poco a poco, lo extendió todo alrededor de la boca. Sus labios carnosos ya relucían un color rojo intenso. Bill la contemplaba. Sí, parecía una mujer. Estaba muy guapa, de hecho. Dentro de nada se casaría y... ¿Te gusta?, le preguntó. Sin mediar palabra, Sara siguió pintándose la boca. Pero salía de la línea del labio. Ya se estaba pintando el mentón. Bill se rió. No, cariño, así no. Te estás saliendo de... Bill se quedó con la palabra en la boca cuando vio lo que hacía. Pero, Sara, ¿qué narices estás haciendo? Sara seguía pintando. Ahora tenía todo el mentón rojo. Luego, las mejillas. Por último, la frente. Líneas erráticas dibujadas por su mano con el maquillaje.
Ahora sonreía la niña. Hasta se reía. ¿No estoy guapa? ¿No te gusto así? Se levantó, haciendo un ademán de irse por la puerta. Siéntate. Tú no te irás a ninguna parte. Bill sintió rabia por dentro. Había intentado ir por las buenas, dándole un privilegio especial. ¡Qué ingrata! Tendría que probar con otra cosa. En términos de la sexualidad, tenemos que analizar dos instituciones que ya conocemos, porque su relación con el sexo hasta influye en la política. La primera es la Universidad de Bob Jones, institución fundamentalista por excelencia. Le preocupaba el tema de la sexualidad y las posibles violaciones. Por eso, tenía reglas muy estrictas, como la prohibición de acudir a bares con música en directo, asistir a eventos deportivos los domingos, leer la revista GQ, tener patillas por debajo de la oreja y enseñar escote. Desde luego, los chicos y las chicas vivían totalmente separados. A la edad de 15 años, a instancia de su predicador, Tina Anderson tuvo que confesar a toda su iglesia que había cometido un pecado. Se había quedado embarazada. Lo que no contó es que el embarazo fue el resultado de haber sufrido violaciones a manos de un diácono de su iglesia. Le mandaron a vivir con otra familia fundamentalista, a miles de kilómetros de distancia, y le prohibieron asociarse con otras personas de su edad, hasta que diera al hijo en adopción. 13 años más tarde, presentó cargos. El predicador que le había animado a contar su pecado delante de la iglesia era administrador en la Universidad de Bob Jones. Cuando el escándalo salió a la luz, ante la presión pública, la universidad encargó a la organización externa Grace, que ayuda a víctimas de abusos sexuales, que investigara la gestión de la universidad de casos de abuso sexual en el seno de su institución. ¿Los resultados? Escalofriantes. En 2014, The New York Times publicó los datos más reveladores. En este informe de 300 páginas, una alumna dijo: «Mi abuelo me violaba entre las edades de 6 y 14 años. En una sesión con los consejeros de la Universidad de Bob Jones, me dijeron: ¿te has arrepentido por tu papel en el abuso? ¿Respondió tu cuerpo de forma favorable?». Este individuo continuó, relatando cómo un alto cargo de la universidad le contó, después de aprender que la víctima había denunciado a la policía, que había destrozado tu familia y eso es culpa tuya, y te quieres más a ti misma que a Dios. Otra víctima contó que, en la Universidad de Bob Jones, a las víctimas de abusos se les considera cristianos de segunda categoría. Otra dijo que el personal de la universidad les dijo a víctimas en varias ocasiones que llevaban el pecado de la amargura y que no deberían denunciar a sus maltratadores. Parece que la universidad le tiene tanto miedo al sexo que cuando ocurre, lo ignora, sobre todo cuando se manifiesta en forma de violación. La segunda institución que vamos a analizar en el programa de hoy, también la conocemos: Liberty University, la Universidad de Jerry Falwell, fundador de la mayoría moral. Con un sistema de faltas y multas, establecían, entre otras normas, lo siguiente en referencia sobre todo a la separación de los sexos. 12 faltas y $50 de multa por participar en una manifestación no autorizada, mentir o entrar en la residencia de alguien del género opuesto. 18 faltas y $250 de multa por asociarse con personas consumiendo alcohol, por decir tacos o por estar en la habitación de una persona del género opuesto. 30 faltas y $500 de multa y posible expulsión por el aborto, posesión o consumo de alcohol o pasar la noche con alguien del género opuesto. En 2017, Elizabeth Axley cursaba su primer año en Liberty. Un sábado por la noche, asistió a una fiesta en un piso fuera del campus y tomó alcohol. Se despertó con otro alumno de la universidad encima de ella, su mano tapándole la boca, mientras abusaba de ella. Acudió a un hospital de la zona, donde un enfermero dejó constancia de 15 hematomas, lesiones y laceraciones en su brazo, rostro y torso. Luego,
Ya de vuelta en su dormitorio, contó lo ocurrido a otra alumna residente supervisora. Esta la aconsejó no denunciar, ya que ella había infringido la regla de la universidad de beber alcohol y asociarse con el sexo opuesto, y podría enfrentarse a consecuencias disciplinarias. En su lugar, sugirió que rezasen juntas. No obstante, Axley denunció el hecho a la universidad, enseñó fotos de sus lesiones y mostró mensajes de texto para verificar lo ocurrido. 5 meses más tarde, la universidad le invitó a repasar su expediente. Axley constató que las fotos ya no estaban. Le informaron de que se habían eliminado porque eran demasiado explícitas. Unos días más tarde, le dijeron que tenía que firmar un documento reconociendo que podría haber infringido las reglas de la universidad al beber alcohol y que se podría enfrentar a posibles medidas disciplinarias. La publicación ProPublica, además de hablar con Axley, entrevistó a 50 exalumnos y empleados de Liberty y consultó más de una docena de casos. Encontraron que otras 3 alumnas tenían que firmar documentos similares, reconociendo su infracción de las reglas de la universidad, tras denunciar sus abusos. 10 otros alumnos contaron a esta misma publicación que decidieron no denunciar por miedo a posible expulsión. Y así un largo etcétera, culminando en una denuncia colectiva puesta por un grupo de 12 mujeres en 2021, que alegan haber sufrido abusos. Denuncian que los administradores no las protegieron de forma adecuada y según la ley. Como si en esta universidad, obsesionada por la pureza, no ocurriesen violaciones. Y si alguien se atreviera a denunciar, pues a castigar a la víctima. Es curioso, teniendo en cuenta las actividades íntimas de su dirigente, Jerry Falwell II, el hijo del fundador de la institución y de la mayoría moral. Actividades con repercusiones políticas. Donald Trump is a breath of fresh air in a nation where the political establishment from both parties has... Jerry Falwell hijo tuvo un papel esencial en la elección de Donald Trump en 2016. En un momento en el que la comunidad evangélica todavía no había decidido apoyar a este candidato, casado y divorciado varias veces, dado el lenguaje vulgar. ¿Te acuerdas del famoso vídeo "Le agarré por el coño"? Do it. You can do anything. Whatever you want. Grab him by the pussy. I can do anything. Jerry Falwell anunció públicamente su respaldo por el que sería el futuro presidente de los Estados Unidos. Llegó a gastar $50,000 solo en anuncios de Facebook que ponían "Rezad por vuestro presidente" con una imagen de Trump y millones más en otras iniciativas pro-Trump, pagados con los cofres de la universidad. Y los cofres eran profundos. El proyecto que había iniciado su padre en 2019 contaba ya con $3,13 mil millones en activos. Una auténtica fortuna. El respaldo de Falwell fue un punto de inflexión. Tras anunciar su apoyo a Trump, la mayoría de la comunidad evangélica siguió su ejemplo. Y como ya sabemos, su apoyo, en un 80%, fue clave para llevarle a Trump a la Casa Blanca. ¿Por qué apoyaría Falwell, líder de una institución que insistía en la pureza moral por encima de todo, a un hombre cuyas aventuras eran conocidas, hasta con una actriz porno? Por lo visto, por 2 motivos. Vamos a ver el primero. En agosto de 2020, se subió una foto a Instagram de Jerry Falwell hijo con la asistente embarazada de su mujer, su vientre y espalda expuestos. Estaban en un yate, él con una copa en una mano y la otra alrededor de la mujer. El hombre tenía la bragueta abierta, con el calzoncillo expuesto. Alcohol, vestimenta poco pudorosa en compañía de una mujer. Una imagen que dista bastante del ambiente tan conservador de su institución. Después de la publicación de esta foto, se tomó una excedencia, pero resulta que esta foto solo fue indicativa de un estilo de vida con un historial mucho más largo. En el año 2012, Jerry Falwell y su mujer, Becky, habían conocido a Giancarlo Granda en Miami, cuando se hospedaron en un hotel donde Granda trabajaba limpiando la piscina. En aquel entonces, el joven tenía 21 años. Según
la mujer le invitó a su habitación de hotel y, a partir de ahí, comenzaron una relación entre los tres que duró varios años. Falwell, además, invirtió 1,8 millones de dólares en un proyecto de negocios de Granda en este momento. Según Granda, él mantenía relaciones sexuales con Becky, la mujer, mientras Jerry, el marido, los miraba. Becky mantiene la misma versión de la historia. Jerry desmiente esta versión de los hechos, pero sí reconoce haber irrumpido una vez en la habitación mientras los dos hacían el amor, dando a entender que su esposa tenía una aventura y él era víctima de sus engaños. Pero cuando le preguntaron que por qué había invertido casi 2 millones de dólares en el negocio del supuesto amante de su mujer, respondió que la oportunidad era demasiado buena a nivel de negocios. O sea, se vende como el pobre cornudo, pero luego no duda en financiar los negocios del amante. Muy creíble. Tras salir este escándalo a la luz, Jerry Falwell dimitió como presidente de la institución de su padre. Entonces, ¿por qué le brindó Falwell su apoyo a Trump? El primer motivo indica que no eran tan diferentes, en el fondo, al menos con respecto a su estilo de vida. Hemos hablado del primero, pero no del segundo, y tiene que ver con un encuentro que tuvo Falwell con Trump ya en el año 2012, mucho antes de su candidatura a la Casa Blanca, cuando éste dio un discurso en la Universidad Liberty. Trump fue acompañado de su abogado en aquel entonces, Michael Cohen. En marzo de 2020, se filtró una grabación de Cohen en la que afirma haber ayudado a los Falwell a destruir unas fotografías comprometedoras. Dijo que eran fotografías que tenían que quedarse entre marido y mujer, y afirmó que los evangélicos son muy morbosos. Aunque no llegó a citar a Granda por su nombre, hablando de estas fotos, mencionó a un chico que trabajaba en una piscina. Y aquí, el segundo motivo del apoyo de Falwell a Trump. Quid pro quo. Yo te arreglo el tema de las fotos, tú me das la Casa Blanca. Falwell dijo de Trump: es un ejecutivo exitoso y emprendedor, un padre maravilloso y un hombre que, yo creo, puede llevar a nuestro país a ser grande de nuevo. La respuesta de Trump: no solo es una persona de gran calidad, con una gran familia que respeto muchísimo, sino también le considero un muy buen amigo, y su apoyo significa mucho para mí. Bill se había equivocado. ¿En qué estaba pensando dándole a Sarah privilegios adicionales? Un error. Esta niña necesitaba otra cosa. Dejando su escritorio con el reloj, fue al sofá y se sentó a su lado. Menudo cuadro, allí con toda la cara pintada con el pintalabios. Parecía una loca. Parecía demoníaca. Sarah no apartaba los ojos de la puerta. Sarah, cariño, estoy preocupado por ti. Ya sabes que la rebeldía es pecado. Te estás saliendo de mi paraguas de protección y te estás exponiendo a Satanás. Y eso lo explicaba todo. Claro, de ahí venía todo esto. ¿Qué pecado habría cometido Sarah para dejar entrar al demonio? ¿Y qué habría hecho el enemigo con el alma de su preciosa niña? Bill echaba de menos la niña sumisa y obediente que siempre había sido. Sarah, tenemos que rezar. Tienes que pedirme perdón, y pedirle perdón a Dios. Le cogió de la mano, pero enseguida Sarah la retiró. No me toques, no quiero que toques mi cuerpo. Sarah, este cuerpo no es tuyo. Le pertenece a Dios. Sarah cruzó los brazos, imposibilitando que le cogiera de nuevo la mano. Ya, pues no quiero que toques este cuerpo de Dios. Sarah intentó levantarse. Bill la agarró por la nuca y la obligó a sentarse de nuevo. Esto ya era demasiado y se estaba cansando. Apretó la mandíbula. Te he dicho que te sientes. Sujetándola en el sofá, la mano todavía en la nuca, empezó a toquetear su pelo. Qué bonito era. Sus piernas estaban juntas, los diminutos pies de Sarah al lado de los suyos. Los de Bill eran mucho más grandes. Bill no fue capaz de apartar la vista del pie que estaba más cerca. Como un imán,
el pie de Bill se vio arrastrado hacia el de Sarah. Lo tocó y, luego, lentamente, empezó a subirle el gemelo. Con toda la cara pintada de color rojo, Sarah se quedaba rígida, mirando fijamente hacia la puerta. En este punto, vamos a analizar la institución de Gothard. Grace Wilkinson le conoció en un seminario en 1992, a la edad de 16 años. Dice lo siguiente: desde la primera vez que conocí a Bill Gothard, se fijaba mucho en mí. Recuerdo que me cogía de la mano y no la soltó. Me miró a los ojos y me dijo que mis ojos eran mi alma, que tenía una sonrisa preciosa. Bill le invitó a trabajar con él en su complejo cerca de Chicago. Los padres al principio se opusieron, pero tras una semana permitieron que su hija menor fuera a vivir ahí. Otra menor en el círculo de Gothard era Rachel Frost. Estaba tocando con la orquesta de Gothard, buscando su flauta, cuando él se acercó y le tocó el hombro para presentarse. ¿Sueñas con algo así? Conocer a Bill Gothard en persona. Como si el presidente de los Estados Unidos te tocase en el hombro. No te lo esperas. Bill también le invitó a Frost a trabajar en su complejo. A pesar de solo tener 15 años, sus padres se dejaron persuadir por el hombre. Bill le pagó el billete de avión, le instaló en un piso y le dio un trabajo como secretaria personal. Wilkinson y Frost, las dos, viajaron por todo el mundo con Gothard, y como eran las preferidas, gozaban de ciertos privilegios que serían impensables para otras mujeres. Podían llevar esmalte rojo en las uñas o tacones. Y es aquí cuando comienza la pesadilla. Un día, durante una comida de personal, Gothard le invitó a Frost a sentarse en su mesa con él. Le tocó el pie con el suyo. Ella dijo: «Pensé que tenía que ser un error mío. Pero luego, las próximas veces, su pie me subía el muslo. Pero claro, tenía que proteger su reputación, porque sabía que no quería hacerlo, que era mi mente malvada pensando que era algo más. Tengo que esconder mis piernas, a lo mejor le estaba enviando señales». Otra chica, Charis Barker, también trabajó en el complejo durante un año. Quería que me sentase en el sofá con él, que confesase mis pecados y relaciones que había tenido con chicos, cosas así. Cuando comía en su mesa, me daba golpecitos en los pies, así que me sentaba con los pies debajo de la silla. Pero durante las sesiones particulares en su sofá, era más difícil. No te podías alejar de su pie, que siempre te subía la pierna. Era muy incómodo. Esta chica afirma que estaba muy confundida después de estos encuentros. Como solo había estudiado en casa, no tenía educación sexual y solo sabía qué era el sexo porque lo había leído en una enciclopedia. Empezaron a correr rumores. Bill Gothard quizá no era ni tan santo ni tan puro como se presentaba. En 2011, un grupo de personas que habían estado en el complejo de Gothard fundó la web Recovering Grace, o Recuperando la Gracia, para ayudar a otros que, como ellos, se habían visto perjudicados por las enseñanzas de Gothard. Empezaron a llegar las historias. La primera, la historia de Lizzie, publicada en la web, cuenta cómo, a la edad de 17 años, esta chica viajaba con Gothard de conferencia en conferencia. Sentía que, en varias ocasiones, este hombre le había tocado de manera inapropiada. Ya mujeres de mediana edad, Grace Wilkinson y Rachel Frost, las menores elegidas personalmente por Bill para trabajar en su complejo, leyeron su relato y se sintieron identificadas. Y es que la cosa no se quedó en un juego de piececitos. Wilkinson alega que, una vez cuando estaba a solas con Gothard en su despacho, le puso las manos en el pecho y los muslos para subirlas hasta los genitales encima de su ropa. Rachel Frost cuenta cómo, una noche a solas en un coche con Gothard, se inclinó y cogió todo su pelo con violencia. Su pelo en el puño susurró: «Me encanta tu pelo». En total, la página web Recovering Grace publicó 30 relatos de mujeres diferentes con historias parecidas de las agresiones de Bill. En 2015, 5 mujeres pusieron una denuncia colectiva,
alegando que el instituto en principios básicos facilitaba y encubría abuso sexual y acoso desde el año 1992. Junto con otras mujeres, Wilkinson y Frost se sumaron a la denuncia, para un total de 18 demandantes que habrían sufrido abusos a manos de Bill. Gothard y su instituto, con todo un equipo de abogados y aproximadamente $100 millones en patrimonio, pidieron desestimar la denuncia por motivos técnicos, alegando que los supuestos delitos habían prescrito. En 2018, los abogados de las 18 mujeres les aconsejaron abandonar el caso. Estos abogados habían sido contratados bajo una modalidad en la que cobrarían en caso de ganar, y, dado los delitos prescritos, parecía probable que no habría una indemnidad económica. Sin recursos económicos para seguir, las 18 decidieron seguir su consejo, aunque siguen sosteniendo de forma pública su versión de los hechos. Después de anunciar que cesaron la demanda, la web de Recovering Grace compartió la siguiente declaración. Bill Gothard lanzó una ofensiva verbal contra las demandantes y contra Recovering Grace, publicando declaraciones tanto a través de su página Facebook como una web gestionada por un integrante pagado de su equipo legal. En una de estas declaraciones, desvela información médica y muy personal acerca de una demandante, información que había aprendido Gothard de forma personal, durante sus sesiones privadas con la demandante, años antes. Tras cesar la demanda, nos han informado que Bill Gothard y su equipo han intentado varias veces contactar con las demandantes, sus familiares y sus amigos, para llegar a una reconciliación según su propia definición de la palabra. Asimismo, nos han informado que ha amenazado con acciones legales si se niegan a encontrarse con él y si siguen hablando. Además, el antes mencionado integrante pagado del equipo legal de Gothard ha contactado con Recovering Grace, dando a entender que habrá repercusiones legales si publicamos o compartimos más información. Aunque la junta de su instituto le despidió y ya no forma parte del mismo, a día de hoy, Bill Gothard sigue ejerciendo de predicador. Bill ya tenía ambas piernas encima de las de Sarah. ¿Cómo le quería a esta niña, a este regalo de Dios? Tan bonita, con sus trenzas, sus pequeños pies, esa sonrisa encantadora que pronto volvería. Es que, realmente, podría ser una esposa ideal. Mientras le puso la mano en la cadera, suavemente para no asustarla, pensó que solo tenían que solucionar este temita de la rebeldía, hacer que volviese bajo su paraguas y, de pronto, Sarah pegó un grito y le quitó la mano de la cadera de una bofetada. Saltó del sofá tan rápido que Bill no pudo cogerla para obligarla a quedarse. Se fue corriendo a la puerta, Bill tras ella. Sarah intentó abrir la puerta, pero Bill la volvió a cerrar de un portazo. Jadeando, le preguntó: ¿Pero dónde vas? ¿Qué haces, Sarah? ¡Estás presa del demonio! Me voy a ir. Bill le cogió de la camisa. Sarah empezó a forcejear con él, empujando, hasta que se rompió la tela, dejando al descubierto una parte de su pecho. Si pasas por esa puerta, no podrás volver. Estarás fuera de mi paraguas para siempre, expuesta a los peligros del mundo. Tú sabrás. Su mano en el pomo, Sarah se giró para mirarle, las líneas rojas del pintalabios en la cara. Le habló con vehemencia. Tu paraguas me da más miedo que al mundo. Abrió la puerta y se marchó corriendo. Bill suspiró al tiempo que se dirigía hacia su escritorio. Antes de sentarse, miró de nuevo por el gran ventanal que ofrecía vistas de su magnífico complejo. Vio a Sarah ahí abajo, huyendo entre la gente. Algunas personas giraron para mirarla, con su camisa rota en jirones y la cara pintada como una loca. La seguía con los ojos hasta que desapareció. Una pena que se fuera. Bill se fijó en las chicas abajo, todas en falda y conversando, seguramente comentando lo que acababan de ver. Una pena que se fuera, pero no importaba. Había muchas chicas más. Abrió la boca y le salió una gran nube verde que inundaba toda la estancia.
Yo conocí a Bill Gothard. Tendría unos 12 años cuando asistí por primera vez a uno de sus seminarios. Impactó la imagen. Miles de personas, todas las chicas en falda larga, todos los chicos, como yo, en chinos oscuros con la raya a la derecha. Éramos un ejército. Pero eso no fue lo que más me impactó. Los fundamentalistas no podían escuchar música no cristiana, ni idolatrar a las estrellas de rock, pero sí podían adorar a Gothard. Era increíble ver cómo todo el mundo se emocionaba cuando entró en la sala, gritando con los ojos iluminados. Cómo escuchaban con atención cada palabra que salía de su boca. A pesar de mi corta edad, no entendía su fascinación. Cierto es que era carismático y buen orador público, pero había algo en él que hizo que me sintiera incómodo. Esta sensación se intensificó cuando me tocó estrecharle la mano, rodeado como estaba por las chicas que siempre viajaban con él. Noté algo en su presencia que en aquel entonces no sabía identificar. Claro está, no tenía ni idea de lo que ocurría dentro del séquito de chicas guapas que le rodeaban, muchas de ellas menores y seleccionadas personalmente por él. Ahora sí. En este seminario, Gothard hablaba, como siempre, de los males del mundo exterior, de los satanistas y del miedo que debíamos sentir. Al menos, el resto del país se había dado cuenta de lo absurdo que era el pánico satánico. En 1990, se desestimó el caso de la guardería de McMartin, en el que supuestamente había hombres cabra que volaban y violaban a niños. De las 200 personas imputadas por delitos satánicos, docenas fueron inicialmente declaradas culpables, pero muchas fueron liberadas de las cárceles años después. En 1994, el Centro Nacional del Abuso Infantil y de la Negligencia reveló que, de las aproximadamente 12.000 acusaciones de abuso sexual basado en ritos satánicos, ninguna se pudo probar. Además, se comprobó que el libro Michelle Recuerda, que había sido la chispa inicial que encendió el pánico satánico y lanzó a los autores a la fama, era totalmente falso. Los autores se lo habían inventado todo. Y es que estaban buscando al demonio en el sitio equivocado. Tan preocupados estaban los fundamentalistas por buscar a los supuestos satanistas en el exterior, que no se habían dado cuenta de que el verdadero demonio ya existía dentro de su propia comunidad. Durante mi tiempo en la comunidad evangélica, asistí a 3 iglesias diferentes. Con el tiempo, he llegado a descubrir que en todas ellas había casos de abuso sexual. Lo sé porque me lo han contado las víctimas de primera mano. En una de estas iglesias, se descubrió que un hombre responsable de la guardería había tocado a varios niños. En lugar de denunciar el hecho a las autoridades, tuvo que confesar su pecado al predicador. Pidió perdón, rezó y prometió no volver a hacerlo, y después siguió con varios niños bajo su responsabilidad. Este hombre falleció hace unos años, y la mayoría de los miembros de la iglesia, cuyos hijos estaban bajo su custodio, ni lo sabían. Tampoco lo saben ahora. Que yo sepa o recuerde, a mí nunca me ha tocado ningún adulto de forma indebida. Pero a Brian sí. Me cuentan que todavía, a veces, se emborracha y llora, sintiendo culpabilidad por lo que le han hecho. ¿Por qué Dios permitió que esto le pasara a él? Porque recuerda, según la filosofía fundamentalista, todo ocurre por algo. Dios quiere que ocurra, y no hay víctimas. Ambas partes comparten la misma culpabilidad. Por cierto, Brian sigue dentro de la iglesia. En los últimos episodios, hemos profundizado en el aspecto psicológico de los fundamentalistas, los abusos físicos y sexuales y el adoctrinamiento. Con esta base, en el próximo episodio, vamos a analizar su relación con los medios y cómo éste influye en su política, con un importante acontecimiento histórico que cambió el mundo para siempre. Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones... ¿Qué tienen que ver los evangélicos con esto? Escucha el martes que viene para descubrirlo. Yo soy Samuel. Gracias por escuchar Fundamental. Brian tenía la cara de piedra. Siempre se quedaba así después de hacer la cosa secreta.
raro, como en un trance, con los ojos apagados. Quería darle un abrazo, pero sabía que a Brian ya no le gustaba que nadie le tocase. Intenté animarle. Brian, ¿has pensado alguna vez en cómo sería vivir en Alaska? Yo ya le había contado del libro de Jack London. A él también le había encantado la historia. Podríamos colarnos en uno de los trenes e ir ahí. Poco a poco, empezó a emocionarse. Ya se veía un atisbo de luz en sus ojos. Me contestó. Sí, y construir una cabaña y una canoa como los indios. Y cazar y pescar. Sería la caña, tío. Seríamos como auténticos hombres de montaña. Yo le dije, podríamos hacerlo. Los trenes van hasta Alaska. Nos fugamos por la noche, quedamos en la vía de tren y nos vamos. Se rió. Ja, ¿te imaginas? Brian creía que lo decía de broma, pero yo lo decía muy en serio. A lo mejor solo éramos niños, pero ya casi teníamos 12 años. Y el plan era factible. ¿Por qué no? Cualquier cosa sería mejor que vivir con las náuseas constantes de la niebla. Quería alejarme de la niebla, sí, pero sobre todo, quería alejarle a él. Decía que no la veía, pero yo sabía que la niebla también le acechaba a Brian. Ahora solo tenía que convencerle, pero de verdad. Sería más difícil de lo que pensaba, porque estaba a punto de ocurrir algo que no solo cambiaría el país y el mundo entero, sino también, y quizás sobre todo, mi amistad con él. Yo soy Samuel, tu presentador. He creado y producido este podcast. Sígueme en www.fundamentalalpodcast.com. También me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube en @fundamentalalpodcast o en Twitter en @podfundamental. Si te ha gustado, no te olvides de darle al me gusta, dejar una reseña y compartir con un amigo. Es una gran ayuda para seguir produciendo el programa. Una nota. Algunas escenas son recreaciones históricas, mientras otras son fruto de la imaginación. Elige tú cuáles son reales y cuáles no. Total, los fundamentalistas también eligen su propia realidad.